a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Dice, como también Cristo a la iglesia. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo en la iglesia. Entonces vimos que todo lo que Pablo habló, ¿verdad?, anteriormente, acerca de sustentar el cuerpo, de cuidar el cuerpo, del que ama a su mujer, se ama a sí mismo, ¿verdad?, de que el que se casa, toma a una mujer, ¿verdad?, por su esposa, y se dejará a su padre, a su madre, y todo este preámbulo, toda esta palabra que el apóstol Pablo expresa, finalmente lo que quiere decir el apóstol Pablo es hablar del misterio, ¿cierto?, de Cristo y la iglesia. Entonces ahí revelamos de parte de Dios que Adán tenía las cualidades de Cristo, según Colosenses 1:15, que dice que Cristo es la imagen, dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí está hablando de Cristo. Entonces también Pablo nos dice en Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Dice, el cual es figura del que había de venir. Entonces vemos en la palabra como Dios nos muestra y nos revela que Adán tenía ciertas cualidades de Cristo. ¿Ok? Y finalmente terminamos hablando de que la mujer, ¿cierto?, fue tomada de las costillas de Adán, donde se concentra una gran cantidad de información genética, ¿cierto?, que la mujer no es inferior en los rangos para Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo incluso le dice que en Cristo ya no hay griego ni judío, ¿cierto?, no hay gentiles ni nada de eso, que somos todos uno para Cristo. No hay diferencia ni aún de sexo para Dios. Somos todos iguales delante de los ojos del Señor en ese marco. Entonces, hablamos de que la unción de la mujer es distinta a la unción del hombre, la característica de la mujer, la sensibilidad de la mujer, pero no por eso es débil ni inferior, ¿cierto? Hablamos de que la palabra idónea es simil, no me acuerdo bien, por eso no quiero equivocarme, pero sé que es en la raíz, debería ser la raíz griega que habla de similitud, ¿ok? Que es igual, es decir, porque es ayudadora no significa que va a ser inferior, ¿cierto? Tú vas, por ejemplo, a un médico, a un doctor, y porque él es un ayudador, no es inferior a ti, ¿cierto? Tú vas a un mecánico para que te repare el carro, y porque él es ayudador, no significa que él sea inferior, son ayudadores, ¿cierto? Pero somos todos, de alguna manera, iguales delante del Señor. Con respecto al ministerio, para si alguien tiene la duda, con respecto al ministerio, esto es importante entenderlo, hermanos. Dios no hace diferencia ni hace distinción con nadie, pero la diferencia delante de Dios la vas a marcar tú. Tú la vas a marcar. Es decir, hay gente que dice, pastor, ore por mi necesidad porque Dios lo escucha más a usted que a mí. Y Dios te escucha a ti de la misma manera que escucha al pastor, al apóstol, al profeta, a cualquier hermano. El tema es qué tal o cómo está tu grado de búsqueda con Dios, ¿cierto? Porque si tú solo lo buscas para pedirle favores, pero no tienes una intimidad con Dios, ese es el tema, una intimidad. Entonces tus oraciones pueden que no sean escuchadas, sino que no van a ser respondidas en la hora que tú quieres, porque necesitamos tener una intimidad con Dios. Entonces la diferencia la vas a marcar tú. La diferencia entre un simple servidor y Ronnie Chávez, por ejemplo, no sé si conocen a Ronnie Chávez, ¿verdad? No sé si era el siervo Ronnie Chávez, el apóstol Ronnie Chávez. La diferencia entre ese siervo de Dios que el Señor lo ha usado de gran manera, ¿cierto? Muy conocido, que ha hecho mucho para la obra de Dios, ¿cierto? Y tú, es que Ronnie Chávez se entregó por completo. Simplemente, no es que Dios haga diferencia, ¿cierto?
joven se entregó por completo, busca a Dios de todo su corazón, se entregó para la obra por completo. Entonces la diferencia la vas a marcar tú. ¿Ok? Si tú quieres marcar una diferencia, entonces busca a Dios de todo tu corazón, ten una intimidad con Dios. Hay gente que dice que ora mucho. No, sí, oro mucho, pero no escuchan la voz del Espíritu Santo. Entonces eso no es comunión, porque comunión es que yo escucho, yo hablo y yo escucho, ¿cierto? Es lo mismo cuando están casados, el matrimonio está, ¿cierto?, en una intimidad, y a veces el esposo no escucha a la esposa o la esposa no escucha al esposo. Entonces no tienen una comunión, tienen que oírse mutuamente. Este es el mismo tema, en la intimidad con Dios tenemos que hablar, pero también oír la voz del Espíritu Santo. Entonces su trabajo, hermanos, por favor no se desconecten, su trabajo y su labor y su pasión tiene que ser oír la voz del Espíritu Santo. O sea, que usted no termine una oración sin que haya recibido algo de Dios. Dios habla de muchas maneras. No simplemente lo va a escuchar, quizás va a tener el privilegio de algún día escuchar a la voz de Dios audiblemente. Yo creo que puede ser. Pero Dios habla de muchas maneras. A través de su palabra, de una señal, ¿verdad? De sus siervos, los profetas. Dice Amós 3:7, nada hará el Señor sin revelar primero su secreto a los siervos, los profetas. Entonces Dios habla por intermedio de sus siervos, Dios habla por una señal, Dios habla por su palabra, Dios habla de todas maneras, pero tenemos que ponernos esa expectativa de recibir algo de Dios. Amén. Entonces, hablamos también de todo este tema de la plenitud del cuerpo, ¿verdad que sí? Hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, pero también somos el tabernáculo del Señor. Acuérdense que Cristo tabernaculizó en nosotros. Esa palabra es poderosa, da para una larga predicación, pero quédese con esto. Tabernaculizó en nosotros, tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo es donde estaba la presencia de Dios, ¿ok? Donde está la presencia de Dios. Jesús dijo: yo ya no habitaré en templos hechos por manos de hombres, sino que habitaré en el corazón del hombre. Entonces, Él quiebra ese paradigma y Él establece que el tabernáculo de Él es tu corazón, de manera que ya no habita en templos. Esto es una estructura simplemente. ¿Okay? Después nos vamos a ir, se va a poner frío aquí, pero lo importante es que tu corazón no se fríe. Lo importante es que tú entiendas que el tabernáculo de Cristo está en tu corazón. Que somos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los daré para que sean miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque también dice: los dos serán una sola carne. Verso 17, pero el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Amén. Aquí estamos entrando entonces en este resumen. Estoy haciendo un pequeño resumen para que no nos olvidemos. Un profesor de teología dijo que para que el clavo entrara, ¿cierto?, fuerte en la madera, había que pegarle varias veces, ¿verdad? No le pega una vez, nomás el clavo tiene que pegar unas 3, 4, 5, y aún en la quinta vez le pega una remachada para que quede firme. Lo mismo en la palabra. Muchas veces tenemos que, los pastores, los ministros, repetir ciertas cosas para que usted le entre y no se olvide, porque la mente humana olvida todo. ¿Amén? Entonces, ok, eso es importante. Y terminamos esa idea diciendo que en Hechos 17:28 dice: en Él vivimos y nos movemos. De manera que estamos dentro de Él, estamos en la presencia de Él. No podríamos vivir si Él no fuera nosotros, ¿verdad? No podríamos movernos si no estuviéramos nosotros en Él. Ahí se cumple la palabra de Juan 15, ¿verdad? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, no podemos levantarnos para ministrar, no podemos levantarnos para trabajar, no podemos soñar que podemos conseguir cosas si no estuviésemos en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ok. Después hablamos del buen provecho de los dones en el cuerpo. Dice que los dones, esta es una idea que me dio el Espíritu Santo y
tremenda, no la pones, mira, se nos fue, pero aquí tenemos una posibilidad. Los dones, si tú quieres anotar esta idea, es tremenda. Los dones fueron dados para darle movilidad y eficacia al cuerpo de Cristo. Los dones fueron dados para darle movilidad y eficacia al cuerpo de Cristo. Siempre en el contexto de cuerpo, cuando tú tienes a una persona que tiene alguna deficiencia en la funcionalidad motora de su cuerpo, ¿cierto? Nosotros estamos frente a una persona, no sé cómo se dice aquí, cuando alguien tiene problema, dificultad para... discapacitados, ahora mismo son discapacitados. Cuando una persona tiene problema en la funcionalidad motora es lo que nos da, ¿cierto?, la movilidad del cuerpo. Vamos a correr, vamos a saltar. Entonces, los dones son como la funcionalidad motora del cuerpo de Cristo. Los dones fueron dados para darle movilidad y eficacia al cuerpo. Podemos profetizar, podemos sanar, cambiar a los demonios, espíritus inmundos, ¿cierto? Eso da movilidad al cuerpo y eficacia. Si no, sería un cuerpo muerto, ¿verdad? Sería un cuerpo muerto, el cuerpo de Cristo estaría muerto, y no es un cuerpo muerto, es un cuerpo vivo. Entonces, Dios, el Espíritu, le da dones, le da capacidad sobrenatural para que el cuerpo de Cristo tenga una movilidad con eficacia. Y aquí hablamos del buen funcionamiento, de los dones, que es para el buen provecho, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:7, diciendo: pero a cada uno le saldrá la manifestación del Espíritu para provecho. Hablamos de que para provecho significa para el bien de todos, que causa beneficios, es útil y reporta utilidad. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Amados, amén, ¿cierto? Terminamos también esta idea diciendo que todo lo que Dios nos da tiene un propósito. Entonces usted, cuando le venga la adversidad, cuando usted esté en aflicción, su casa, su familia, usted entienda que todo lo que viene de alguna manera tiene propósito. Alguien dijo por ahí, los enemigos fueron hechos para ver la gloria de Dios. ¿Ves? Los enemigos están hechos para ver la gloria de Dios. ¿Te acuerdas de David? ¿Qué hizo famoso David? David, ¿cómo llegó a ser famoso, entre comillas, verdad? Por Goliat. Y Goliat fue un enemigo. Entonces, puede que muchas veces estemos al frente de una circunstancia difícil, tramposa, del enemigo quizás, claro. Pero estamos también frente a una gran posibilidad de que veamos la gloria de Dios y que podamos tener victoria sobre eso. Entonces depende de cómo nosotros enfocamos lo que vemos, ¿cierto? Alguien puede perder, no sé, 1 millón de soles, eso es mucho, ¿no? 1 millón de soles es mucho. Alguien puede perder 1 millón de soles, pero se podría volver loco con eso, ¿verdad? Pero 1 millón de soles. Pero quizás si lo ves con el lente de Dios, quizás Dios esté probando tu vida, quizás Dios esté probando tu corazón. Y como Job, ¿verdad? Dice que Job perdió todo y que Dios le dio la autoridad al diablo para que el diablo tocara todos sus bienes, incluso sus hijos. Se llevó a todos sus hijos, se murieron los hijos de Job, perdió su riqueza, perdió su ganado, perdió todo. Es más, la esposa le decía: maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que él permaneció fiel a Dios. Él entendió quizás que estaba haciendo de mal y dice que Dios después le devolvió 7 veces más. Entonces usted puede quedarse toda la vida pensando que perdió $1 millón o $1 millón de reales o de soles. Estoy con todas las monedas aquí en la cabeza. Pero te puedes perder la posibilidad de que Dios te restaure de 7 veces más de lo que perdiste porque te equivocaste en la manera de ver. Por eso la palabra de Dios dice en Romanos, ¿verdad? 8:28, que todas las cosas a los que aman al Señor les ayuda para el bien. Dice los que han sido llamados conforme al propósito. Entonces, todas las cosas, eso tienes que grabar, hermano. Tú que vas a ministrar, tú que vas a trabajar en el ministerio, tú tienes que entender que el camino del ministerio no es fácil. Muchas veces nos vemos solos, muchas veces nos vemos con
dificultades financieras, con problemas, con situaciones, y uno tiene que aprender a batallar en el mundo espiritual. Ahí está la victoria. El apóstol Pablo dijo: no tenemos guerra contra sangre ni carne, ¿verdad?, sino contra espíritus de maldad, espíritus de las tinieblas, potestades. Entonces, nuestra batalla está allí. No podemos pelear ni con el vecino, ni por esto, ni con nadie. Es algo espiritual. Entonces, tenemos que grabarnos eso que usted va a ministrar, o ya está ministrando. Tenemos que entender que es sumamente importante que entendamos que todas las cosas nos ayudan para el bien. Amén. Así que depende de cómo usted vea las cosas, las circunstancias, también Dios va a responder a eso. Entonces, todo lo que Dios nos da, sean dones, sean talentos, sean economía, conexiones, familia, todo lo que Dios nos dé, tiene un propósito para avanzar en el reino de Dios. Hablamos también de la conexión del cuerpo de Cristo, la extensión de la tierra y el cielo, que Cristo fue repartido, ¿verdad? Que ahora tú tienes un pedacito de Cristo, tú tienes ahí un pedacito de Cristo, que el Señor nos dijo: no voy a vivir en templos, sino que voy a hacer un tabernáculo en tu corazón. El Señor está allí contigo. Yo estaré con vosotros todos los días, ¿verdad? Hasta el final, hasta el fin de la consumación de los siglos, voy a estar con ustedes. Entonces el Señor ha hecho un tabernáculo en nosotros. ¿Ok? Es importante eso, y hablamos también de Mateo 16, que dice la palabra que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra. Eso no es un cuento, eso no es una fábula de hombres, eso es algo real. Lo hemos vivido, lo hemos visto con nuestros ojos. Yo les contaba al principio lo difícil que fue venir y llegar hasta aquí, que yo quedé hasta el final respaldando al obispo desde Chile, orando, ¿verdad? Yo sabía que él estaba con mucha dificultad, vivió, no hay recursos, tuvimos mucho que pagar, se nos vino todo un problema encima, ¿verdad? Pero oramos, batallamos, hermano, y fue tremendo. Después quizás en la el obispo, ya le estoy profetizando que va a ser la puerta. El obispo Eliseo les va a decir qué es lo que pasó. Incluso antes de viajar en la noche fue a un cajero automático, sacó y iba a sacar dinero, puso la tarjeta se le trabó y le salió la boleta que te dice cuánto dinero sacaste, cuánto te queda en la cuenta, y dice que le sale la boleta, que le dieron una cantidad de dinero, y dice que la máquina solo sonó, que estaba entregando dinero pero no entregaba dinero, sonaba. Y él decía: ¿qué está pasando? No sale el dinero. Y después sale la boleta diciendo: usted retiró, por decir una cifra, ¿verdad?, usted retiró tanto dinero, y no salió el dinero. Entonces la tarjeta se le trabó un día de la noche antes de venir a Perú. Entonces tú tienes que entender que el diablo, por todos lados, el enemigo va a querer detener el propósito, detener el avance en el reino. Entonces usted no puede ir a pelear a la casa con la esposa, ni con su hermano, ni con su mamá. Usted tiene que ir a arrodillarse, cerrar la puerta y ponerse a clamar a Dios y orar y pelear la buena batalla de la fe. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Quiere aplaudir? Demos un aplauso. Vamos a tomar esto entonces. Efesios 4:13. Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo voy a leer de nuevo porque yo sé que lo están escribiendo algunos, ahora quiero que se lo graben en su mente y en su espíritu. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos, diga todos, todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos tenemos que llegar. Añade el apóstol Pablo: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos un gran trabajo. Tenemos que llegar todos, como dice el apóstol Pablo, a la unidad de la fe. Número 1, conocimiento del Hijo de Dios. Número 2, número 3, a un varón perfecto. Y número 4, a la medida de la estatura de la plenitud. A la estatura de la medida de la plenitud.
Esta idea, hermanos, de llegar a la unidad de la fe, hace mención, por supuesto, de estar unidos en la fe, ¿verdad? No hay que tener mucha teología para entender eso. Ahora, el propósito de Dios es que podamos estar unidos en la fe, porque cuando hay unidad de fe, hermanos, verdaderamente yo creo en mi espíritu que no hay nada ni nadie que pueda detener el avance de un proyecto cuando estamos unidos en la fe. Recuerde usted que el diablo lo que quiere hacer es dividir. El diablo divide. ¿Ve? El pastor tiene un proyecto, a un hermano no le gustó, a otro sí, ¿verdad? Uno está de acuerdo, otro está en desacuerdo. Entonces usted puede estar en acuerdo o en desacuerdo. Eso es legítimo. Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo. ¿Okay? Eso es parte de la naturaleza del hombre. Ahora, lo que no te está permitido es que tú causes división, porque no estás de acuerdo. ¿Se entiende esa idea? O sea, usted puede estar junto con el pastor Javier en un proyecto, en una idea de Dios, ¿cierto? Usted puede que esté de acuerdo o puede que no esté de acuerdo. Eso te permite Dios. Perfecto, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero lo que no te permite Dios es que tú, porque estás en desacuerdo, tú causes división en la iglesia. Que a lo mejor, pastor, me voy a ir a esta iglesia, y empiezas a sembrar la cizaña, empiezas a sembrar cierta división. Eso es del diablo, eso no es de Dios. Dios está por sumar, ¿verdad? El que no, dice el Señor, el que no junta, ¿cómo es la palabra? Si no juntas, desparramas, ¿cierto? Desparramas. Entonces, nosotros estamos por sumar, por juntar, por unir en la unidad de la fe. Si estamos en la unidad de la fe, grandes cosas vamos a alcanzar en el nombre de Jesús. ¿Saben que las grandes pérdidas que la iglesia ha tenido, las grandes crisis que la iglesia ha tenido, ha sido por la división? Por la división. La iglesia se divide, alguien se peleó, alguien se confrontó con el hermano, y se perdió una gran bendición porque hubo una división. Y el diablo se ríe de eso. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que tu familia se divida. Que el papá con la mamá se separen, los hijos quedan dañados, el proyecto familiar se fue, como decimos nosotros, se fue a la mugre, se fue a la basura, ya no sirve. Cada uno va por su lado, ¿verdad? División. El diablo siempre va a querer dividir. Pero las grandes cosas, diga conmigo, las grandes cosas las vamos a concretar unidos en la fe. Una vez más, las grandes cosas las vamos a concretar unidos en la fe. Aleluya. Gloria a Jesús. En Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo y transforma la vida de los apóstoles, hay algo tremendo. Eso está en Hechos 2, verso 1. Dice que los... Dilo. Estaban todos unánimemente juntos. Unidos. Unánimemente juntos. Una cosa es que estemos juntos. Otra diferente es que estemos unánimemente juntos. ¿Ven? Aquí podemos estar juntos, ¿cierto? Estamos juntos, pero quizás cada uno está con su idea propia, cada uno está pensando lo que mejor le parece. Entonces los apóstoles dicen que estaban unánimemente juntos, o sea, no tan solamente juntos, sino que unánimes, en un mismo espíritu. ¿Cómo tú lo dijiste? Con la misma idea, con el mismo sentido, y ahí con el mismo espíritu. ¿Verdad? Todos estaban unánimemente juntos, esperando la promesa del Señor. El Señor les dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo de la promesa. Dice que pasaron 50 días desde que vino el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, imagínate, quizás alguien a la semana ya había estado desesperado. No, bueno, el Señor nos dijo y no pasa nada, ¿cierto? Bueno, ya va 20 días y todavía el Señor responde, ¿cierto? Cualquier cristiano hoy día le ha dicho eso. Ya han pasado 30 días. Pero dice que los 50 días el Señor envió el Espíritu Santo. Entonces, el Señor estaba viendo el corazón de los apóstoles, de los siervos de Dios, la unidad de la fe,
estaban unánimemente juntos. Ahí está la gran victoria. Ahora, ¿cuál es la gran victoria nuestra? Lo hemos dicho todo este tiempo. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. Entonces aquí Dios nos muestra la unidad una vez más. Tenemos que permanecer en él. Él nos está hablando en la vida íntima, en la vida en particular. Tu vida, mi vida, si nosotros estamos unidos al Señor, juntos a Él, en la palabra, en la fe, en el conocimiento, en el temor de Dios, en su búsqueda, entonces nosotros vamos a llevar mucho fruto. Ahí vemos cómo la unidad de la fe, del conocimiento, de la plenitud, explota con grandes frutos. Si estamos unánimes, dice el Señor, este llevará mucho fruto. Efesios 4:3 dice la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestro corazón. ¿Escuchó eso? Un cuerpo, un espíritu. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados de una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, Dios no está por muchas ideas, Dios no está por por muchas filosofías. El Señor está por la unidad, de que estemos juntos a Él. Hay un solo Dios, hay un solo Padre de todos, ¿verdad que sí? Una sola fe, un bautismo, hay una unidad. El reino nos revela una unidad. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ok, ahora cuando comenzamos leyendo arriba acerca dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la virtud de Cristo. Esto nos revela algo tremendo. Fíjate esto. Cristo es nuestra medida. Cristo es nuestra medida. O sea que Dios no espera nada menos de ti ni de mí que podamos manifestar la misma gloria que manifestó Cristo. Porque Cristo es nuestra medida. La palabra lo está declarando, ¿verdad? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí se cumplen tantas palabras cuando entendemos esta idea. Dice que lo que somos de Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Verdad? Entonces, si tenemos la mente de Cristo, no piense como Juanito Pérez. No piense como, póngale el nombre que quiera. Piense como Cristo pensó. Entonces, usted va a llevar su vida a un nivel mayor de gloria. Porque usted no está pensando como un carnal, digámoslo así, violentamente. Usted no está pensando como un carnal, usted está pensando como Cristo pensaría, ¿verdad? Porque lo que somos de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Entonces, la palabra nos empieza a revelar tanta virtud y palabra tremenda, que aquí se cumple la palabra que Jesús dijo también, la gloria que tú me has dado, yo les he dado. Entonces el Señor les transfiere la gloria a los discípulos, ¿verdad? Les transfiere la gloria a la iglesia. La gloria que tú me has dado, Señor, yo les he dado. Entonces se abre, ¿verdad?, un mundo, se abre una expectativa mayor de parte de Dios. Cuando tú piensas como tú piensas, no va a haber ninguna posibilidad de avanzar. Pero si tú piensas como Cristo piensa, entonces se abrirá todo un mundo para que avancemos y tengamos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la idea. De que el diablo nos quiere cegar, nos quiere perjudicar, quiere que seas un infructífero, quiere que no lo consigas, quiere que te unas a una mentalidad equivocada, un espíritu de error, que no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr, nunca voy a hacer una bendición. Entonces Dios te dice, bueno, si tú eres mío, piensa como yo pienso. Entonces se te va a abrir un mundo de posibilidades, porque yo soy el dueño, yo soy el Señor de todo. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Hablamos un poco de la plenitud también. Si puedes anotar esto, plenitud en el griego es pleroma, es la palabra pleroma, y significa pleroma en el griego original. Plenitud significa lleno,
totalidad o algo que alcanzó su máximo esplendor. Mira qué gloria, qué tremendo aquí lo que Dios nos está hablando. Porque está la plenitud del cuerpo, ¿verdad? ¿Está conmigo, verdad? Hay una plenitud del cuerpo, pero también hay una plenitud que Dios quiere alcanzar y desarrollar en ti, que es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que dice que plenitud es en el griego pleroma, lleno, totalidad, algo que alcanzó la máxima expresión. Entonces la máxima expresión, hermanos, del Hijo, de Cristo, hermanos míos, se va a ir desarrollando en nuestras vidas. Imagínate, eso lo dice el libro de Proverbios. Los caminos de los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces Dios nos quiere capturar para que podamos entrar a su plenitud, que tú y yo podamos alcanzar la máxima expresión de Cristo en tu ministerio, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Que brilles en el nombre de Jesús. ¿Verdad que sí? Eso es pleroma, plenitud, algo que alcanzó la máxima expresión. Amén. Entonces, por esto es de vital importancia que comprendamos que Cristo, hermanos, es un cuerpo con muchos miembros. Eso es lo que está revelado en 1 Corintios 12. Habla de los dones, habla de mucho de los ministerios. Es un largo pasaje desde el verso 1 hasta el 33, me parece. Y ahí revela que Cristo es un cuerpo con muchos miembros. De manera que esto no es un asunto particular. Esto no es un asunto de unos pocos. El reino de Dios no es un trabajo tuyo simplemente ni mío, sino que es algo corporativo. ¿Okay? Es algo que tú tienes que estar involucrado, yo tengo que estar involucrado, Eduardo tiene que estar involucrado, Javier tiene que estar involucrado, tú tienes que... Somos un cuerpo. Amén. Ahí se cumple esa tremenda palabra del Señor. Ahora, la idea de la estatura ya lo hemos dicho. Cristo es nuestra estatura, Cristo es nuestro referente. La palabra de Dios dice, mayores cosas que yo haréis en mi nombre. Mayores cosas que yo haréis. Entonces el Señor no tiene problemas en que tú y yo alcancemos su estatura. Porque el Señor mismo lo profetiza y dice, mayores cosas que vosotros haréis en mi nombre. Amén. Entonces eso ya está abierto, eso ya está dicho, eso ya está declarado. Solo es necesario que nosotros podamos volcarnos a esta verdad, desarrollarnos en intimidad, entender los códigos del reino de Dios, su revelación y entrar con todas nuestras fuerzas para alcanzar la estatura de la plenitud del Señor. ¿Okay? Entonces yo lo dije en un principio, estamos en los días de la restauración de todas las cosas. Todas las cosas serán restauradas en promesa de Dios, conforme a los planos originales de Dios. Ya el diablo no reina, ya saben, el diablo no tiene ya autoridad de nada. ¿Ah? Dice el apóstol Pablo, y no deis lugar al diablo. O sea, el diablo no tiene lugar de nada, usted le da lugar. ¿Ah? Por la ignorancia, por muchas cosas que a veces no manejamos, le damos lugar al diablo entra y nos rompe todo. Pero no tiene autoridad, Cristo lo venció en la cruz y eso es una verdad absoluta. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. No quiero alargarme mucho más. Este tema ya está un poco saldado. Solo quiero terminar con esto. En 2 Corintios 3:18, esto te va a bendecir tremendamente. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Es una versión, ¿la conocen? Dios habla hoy, ¿verdad? Es bien conocido. 2 Corintios 3:18. Esto te va a bendecir en el nombre de Jesús. Dice, por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, está hablando de nuestra vida anterior, ¿cierto? Sin Cristo, el velo de la religiosidad, el velo del legalismo, póngale el título que usted quiera. Dice, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos, escuche esto, a su imagen misma.
porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. De manera que ya sin el velo de la ignorancia, de la religión, del legalismo, dice, estamos como a cara descubierta y somos un espejo que refleja su gloria y vamos transformándonos en su misma imagen. ¿Está viendo? Cómo el tiempo de la restauración de todas las cosas ya está aquí en medio de nosotros. Estamos siendo transformados a su misma imagen. Así que yo no me voy a admirar, hermanos, me voy a sorprender, pero no me voy a admirar cuando escuche testimonios de Huancayo, de la iglesia del pastor Javier, cuando los muertos sean levantados, cuando los paralíticos comiencen a caminar, cuando los ciegos comiencen a ver, cuando los sordos comiencen a escuchar, cuando los mudos comiencen a hablar, cuando, hermanos míos, toda esta ciudad comience a tener un espíritu de quebranto y venga a los pies de Jesús. No me voy a admirar, pero me voy a sorprender, porque ya está dicho, estamos siendo transformados a su misma imagen, y esto, hermanos, es por la acción del Espíritu Santo.